Señor Jesucristo, Padre. Sé tú, Padre, el que hables a través de tu sierva, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que tú toques cada corazón, que toques cada vida, Señor, que toques cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos y hasta el tuétano, Señor. Así declaramos que hoy tu palabra penetra, Señor, hasta el profundo de nuestro corazón, Señor, y todo aquello que necesita ser sanado, todo aquello que necesita, Señor, libertad, Señor, todo aquello que necesita, Señor, ser moldeado por ti, Señor. Hoy tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Amén. Y bueno, quiero decirles que hemos estado hablando en este mes, hoy se acaba el mes de enero, ¿verdad? Gloria a Dios por este mes. No sé por qué, pero a mí se me hizo largo el mes. No sé ustedes, pero a mí se me hizo como que yo pensé que hoy era primero, imagínense, y me dice el pastor, no es 31. Y yo, ¿cómo que no se acaba? ¿Cómo que todavía enero tiene 31 días, no? Y este mes se me hizo largo, pero ha sido un mes en el que hemos hablado de la identidad, en que usted debe de saber quién es como hijo de Dios, ¿cierto? Es muy importante. Mire, cuando uno viaja fuera del país, ¿qué es lo que te piden cuando tú quieres entrar a otro país? Tu pasaporte. Porque ese pasaporte, ¿qué dice de ti? Dice quién eres, ¿verdad? Dice de dónde eres, dice tu edad, dice las veces que has viajado, dice a dónde has viajado, dice cuándo naciste, ¿cierto? Tiene tu información, es una tarjeta de identificación, ¿cierto? En el reino de los cielos, usted también tiene que tener su pasaporte. Amén. Sí, usted tiene que tener su pasaporte. Ese que usted cuando llegue a la presencia de Dios le diga, yo soy tu hijo. Y yo voy a entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos saber, pero a veces andamos en el mundo dudando quiénes somos. Oh, es que yo no sé qué Dios quiere conmigo. Oh, es que yo vengo a la iglesia porque a mí me traen. Por ejemplo, cuando uno está joven, uno dice eso. Es que yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan. Gloria a Dios que te llevan. Amén. ¿Sí? O a veces uno dice, bueno, que no tengo nada mejor que hacer. No, que muy pocos creo que haya de esos, la verdad, alguien que diga, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia, porque se pone a ver la tele, ¿sí? Pero siempre usted tiene que saber quién es en Cristo. Y en la primera semana estuvimos hablando sobre quién tiene mi milagro. ¿Se acuerdan de esa predicación? Si usted vino, hablamos del niño de los panes y los peces. Y hablaba de que alguien tiene tu milagro. Dios va a usar personas para activar eso que Dios ha puesto sobre ti, ¿cierto? Y luego que tuvimos la semana donde dimos las cajitas y hablamos del regalo más grande, que también tiene que ver con la identidad, porque nuestro regalo más grande, ¿quién es? La salvación, Jesucristo, ¿cierto? Y la semana pasada, ¿qué hablamos? A ver, diríate Alma, un premio para el que me diga. A ver. Exacto, sin identidad se pierde la bendición. Porque ¿qué pasa cuando tú llegas? Imagínense que usted llegara a un país y le dijeran su identificación y usted no lleva. Hay una película de un hombre, no sé si la ha visto, que es no sé de qué país, que hay un conflicto en su país y se queda viviendo en el aeropuerto, ¿sabe cuántos años? Una historia real. Que el hombre no tenía como nacionalidad, por así decirlo. Imagínense, ese hombre no tenía nacionalidad y tenía que andar viendo cómo vivir. Ajá. Y entonces, cuando usted no tiene identidad, pues se pierde la bendición porque no sabe dónde es. ¿Cierto? Y hoy yo quiero cerrar esta serie que estuvimos hablando de identidad con el tema, ¿quién soy yo como hijo de Dios? ¿Quién soy yo como hijo de Dios? Yo quiero que usted se vaya hoy sabiendo quién es usted. Porque miren, cuando le enseñamos a los niños, acepta a Cristo en tu corazón. Y los niños, ¿dónde está Cristo? En mi corazón. Pero se nos olvida que al vivir en mi corazón yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y muchas veces andamos por el mundo y por eso la Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que cuando va a haber personas que van a llegar a la presencia de Dios
y Dios le va a decir, al infierno. Y él va a decir, ¿cómo? Pero si yo oraba, si yo en tu nombre eché fuera demonios, si yo sané enfermos. Y Dios, ¿qué le va a decir? ¿Usted lo ha leído? No te conozco. Imagínese. ¿Sabe por qué? Porque fue una persona con el don sin identidad. Eso puede pasar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el don? Es el talento que Dios te dio. Tú tienes el don y puedes ejercer el don, pero si no hay identidad, lo estás haciendo sin Dios. Por eso, a veces uno dice, no te enamores del que porta el don, enamórate del que se lo dio. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre quién soy yo como hijo de Dios y les adelanto. Próximo mes vamos a estar hablando de la semilla. Yo ya sé quién soy, entonces ahora tengo que sembrar lo que Dios tiene para mí. Y los mismos temas que vamos a estar viendo aquí en los adultos, van a estar viendo los niños. Entonces los que tienen hijos, refuercen en casa con sus hijos lo que se ve. Por ejemplo, si hoy vemos que es la semilla y usted tiene hijos, en su casa usted puede hablar, oh, ¿qué te hablaron en la escuela de niños? Y el niño le va a decir de la semilla, oh, qué importante es la semilla. Y usted puede tener un diálogo al igual con su hijo porque ellos van a recibir lo mismo que nosotros, para que todos crezcamos juntos, ¿ok? Los niños y los grandes, ¿ok? Y aprovecho un comercial, papás, próxima semana un fresquito de vidrio, por favor. Porque vamos a hacer una cosita en la clase de niños, me toca a mí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con quién soy yo como hijo de Dios. Y quiero empezar contándoles, recordándoles, ¿cuántos conocen la historia de Sansón? Bueno, voy a preguntar, ¿quién no sabe quién era Sansón? No se sienta mal, levante la mano. ¿Todos saben quién era Sansón? ¿Sí? Daniel, ¿sabes quién era Sansón? Si sabes quién, a ver, ¿quién era Sansón? A ver, ¿un muchacho qué? ¿Quién era Sansón? A ver. Exacto, un hombre fuerte, ¿verdad? Dice que Sansón era un hombre fuerte y todos conocen la historia de Sansón como el hombre fuerte que en sus últimos días de vida mató a los filisteos cuando estaba preso, ¿cierto? Fíjense, la historia de Sansón viene en el libro de Jueces. Solamente hay 4 capítulos que hablan de Sansón. Jueces 13, Jueces 14, Jueces 15 y Jueces 16. Usted en su casa lo puede leer todo, Jueces 13, 14, 15 y 16. Se lo puede llevar de tarea leerlo, ¿sí? Jueces 13, 14, 15 y 16. Ahí te dice, desde que se concibió Sansón hasta que se murió Sansón. 4 capítulos nada más nos habla la Biblia, ¿sí? Muchos conocen a Sansón, como dijo Daniel, digamos el hombre fuerte, ¿sí? Como el hombre que su fuerza radicaba ¿en qué? En su cabello, ¿verdad? Pero Sansón no fue solo su caída, sino que fue un hombre marcado antes de nacer. O sea, que Sansón, su historia no se limita al momento en que murió y cómo murió y lo que hizo, sino que Sansón fue marcado antes de nacer. Antes de nacer, él tuvo una identidad, ¿sí? Y esto vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, Salmos, Isaías, Jeremías. 1:5. Dice, antes que te formases en el vientre, ¿qué? Te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué y te di por profeta, ¿qué? A las naciones. Hermano, usted tiene que tomar esta palabra. Si usted dice, es que cuando yo conocí a Cristo, yo no era cristiano, usted tome esa palabra. Porque en el momento en que usted fue concebido en el vientre de su mamá, Dios ya le conocía. Amén. Dios ya sabía que un día usted iba a venir a los pies de Cristo. Y entonces la palabra dice, antes de que te formase, imagínate cuando eras la semillita. Dice, antes de que te formaste en el vientre, te conocí. Dios ya te conocía. Imagínate la grandeza de Dios. Y dice, y antes de que nacieras, ¿qué dice de ti? Te santifiqué
y te di por profeta a las naciones. Tome esa palabra. Declare que usted es un profeta de Dios, que, mira, el profeta no nada más es el que te dice lo que va a pasar. El profeta es aquel que cree y declara la palabra de Dios. Amén. Y dice Jeremías esto: Dios siempre trabaja primero en la identidad. Dios quiere que antes que cualquier cosa, Dios quiere que sepas quién eres tú. Dile al que tienes al lado: ¿quién eres tú? ¿Te conozco? Ay, no es cierto. ¿Te conozco? Antes de manifestar su poder, Dios quiere que sepas que eres hijo de Él. Dios quiere que tú sepas y reconozcas que eres un hijo de Dios, ¿sí? Sansón fue un hijo consagrado desde el vientre de su madre. En Jueces 13, ¿sí? Vemos la historia donde dice que un ángel de Jehová se le presenta a la mamá. Yo no sé Dios qué trae con las estériles, pero la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Incluso no viene ni su nombre de la mamá en el libro. O sea, no aparece su nombre de la mujer. Solo dice la madre de Sansón, pero no dice quién. Dice el nombre de su papá, Manoa, pero no dice el nombre de la mamá. Y dice que ella era estéril, o sea que no podía tener hijos, pero que un ángel se le presentó a ella y le dijo que iba a concebir. Imagínense una mujer estéril que le digan: vas a tener un hijo. Es como increíble, ¿cierto? Y entonces dice que ella fue con su esposo y le dijo: se me presentó un hombre que era un ángel de Jehová y me dijo que va a tener un hijo. Y ella oró y dijo: Señor, que venga otra vez para que le diga a él, para que me crea. Y dice que al día siguiente el ángel vino y ella fue por su esposo y le dijo: ven, porque allá afuera está el hombre que me dijo que voy a tener un hijo. Y entonces dice que el hombre salió y les dio una instrucción. Le dijo a la mujer que no debía tomar vino ni sidra, que debía guardarse. Y el papá le dijo, fíjate, ¿qué vamos a tener que hacer con este hijo? Ellos sabían que Dios les estaba un hijo, pero que había un propósito. ¿Qué había? Propósito. Cuando tú has concebido a tus hijos, cuando tú fuiste concebido por tu madre y tu padre, tú tenías un propósito. ¿Qué teníamos? Propósito. Aunque tú digas: yo no lo veo, hermano, tiene propósito. Amén. Y entonces dice que el ángel le dijo: no pasará navaja sobre su cabeza y será consagrado a mí. Y los padres lo hicieron así. La mamá se apasionó por la palabra y no tomó vino, no tomó sidra. Nació el niño y ella se apartó y fue consagrado. Antes de nacer Sansón, él ya había sido consagrado a Jehová, ¿sí? En Jueces 13 vemos esto, cómo los padres tienen un pacto de integridad con el ángel de Jehová. Y el llamado de Sansón no comenzó con Sansón, hermano. El llamado de Sansón comenzó con la obediencia de su madre. Si su madre no se hubiera consagrado, se hubiera apartado como dijo, ¿ustedes creen que Sansón hubiera sido lo que Dios había dicho que iba a ser? No, porque había una condicionante. Es: guárdate. ¿Y qué dice Jehová? En Josué dice que medita en este libro de la ley. ¿Sí? Esta es una Biblia digital, pero dice: medita en este libro y haz conforme ella dice. Y dice: y entonces haré prosperar tu camino. Uno dice: yo no entiendo por qué Dios no me prospera. ¿Está guardando la palabra de Dios? ¿Está haciendo lo que Dios dice? ¿Estamos siguiendo sus principios? ¿Qué dice Dios? Ora, congrégate, sirve, ama a tu prójimo, pero ámame a mí más por sobre todas las cosas. ¿Cierto o no? Entonces, aquí el ministerio de Sansón empieza desde antes, con una madre que fue obediente a la voz de Dios. ¿Sí? Y dice que Sansón fue consagrado y la madre guardó todo lo que Dios le dijo. ¿Sí? Vamos a leer Jueces 13:24, para que vean que no se estoy choreando, que sí es cierto que en Jueces 13 habla de Sansón. Jueces 13:24.
Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Sansón. Y el niño creció y Jehová, ¿qué? Lo bendijo. La fuerza de Sansón, hermanos, no nació de sus logros. Sansón no hizo nada. ¿Hizo algo Sansón para tener esa fuerza? No. ¿Nació con ella? Sí, pero ¿por qué? Porque fue consagrado a Dios. ¿Sí? Sansón no hizo nada, sino de una consagración de su madre vino esa fuerza de Sansón. ¿Sí? Vamos a Juan 15:16. Juan capítulo 15, versículo 16. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuevo Testamento. Juan 15:16. Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo ¿qué? Lo que pidieres ¿qué? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo dé. Fíjese qué poderoso esta porción de la palabra de Dios de Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Jesús está diciendo, no me eligieron, tú no viniste a mí, yo vine a ti. Yo te amé, yo te elegí. Yo desde antes que tú nacieras, yo te escogí para mí. Qué impresión, imagínense. Es como cuando la mujer se va a casar en los tiempos de antes y que la preparaban porque iba a ver a su novio. Imagínate, Dios, antes de que nacieras, Dios ya te había elegido para ser tu padre. Qué hermoso, ¿cierto? Es maravilloso. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Dios no quiere que vivamos en pobreza, como poquito, así, pichicateo, así. No. Dice, llevéis mucho fruto. Y luego dice, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. ¿Qué quiere decir? Que Dios no nomás te va a dar una vez, sino que Dios te va a dar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Amén. Y dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Te lo dé. Hermano, pídele. Hay otra porción en la palabra que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y por posesión tuya los confines de la tierra. Pero pídeme. Amén. Y entonces Sansón no eligió ser fuerte. Sansón no hizo nada para ser fuerte. Dios lo eligió a él. Dios se lo dio a él. ¿Por qué? Porque su mamá se consagró y se apartó para bendecir a su hijo. Amén. Y dice, Dios ya lo hizo por ti, hermano. Tu identidad no tienes que hacer nada para ganártela. No tiene que pagar nada, no se tiene que cortar nada, no se tiene que arrancar un pie. O sea, usted no tiene que hacer nada. Dios ya le dio una identidad de hijo. Recíbala, hermano. Recíbala. Reciba. Yo soy el hijo amado de Dios. Tanto Dios nos amó. Resume la Biblia Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, para que tú y yo no nos perdiéramos. Amén. Y dice que nosotros tenemos esa identidad, pero fíjense, la fuerza sin presencia es peligrosa. Diga conmigo, la fuerza sin presencia es peligrosa. Imagínense, nace un hijo de Dios, consagrado por su mamá, profeta. ¿Sin qué les dije? Sin presencia. Es adivino. La fuerza sin presencia es peligrosa. Mi don que Dios me dio, sin la presencia de Dios, es peligroso.
debo tener cuidado, ¿sí? En los capítulos 14 y 15, en el Jueces 13, usted lee cómo nace Sansón. En los capítulos 14 y 15 te cuentan las hazañas del joven Sansón. Y yo cuando leí, mire, Dios había puesto en mí hablar de Sansón. Cuando el pastor estaba predicando hace cuando habló del niño de los peces, del pan y los peces. Y yo dije, sí, yo me sé la historia de Sansón, yo fui a la escuela dominical, Sansón es mi superhéroe, es el Hulk de la Biblia, porque es en todas puedo y contra mí nadie, ¿cierto? Yo me sé la historia perfecta de Sansón, dije, eso voy a leer. Y me puse a leer bien Jueces, a buscar la vida de Sansón. Y mira, hermano, cuando yo leí Jueces 13, muy bonito, luego leí Jueces 14, ya no me gustó tanto, luego leí Jueces 15 y me desagradó Sansón. Y Jueces 16 dije, ya no quiero predicar a Sansón, no me gustó. De verdad, eso me pasó. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee Jueces 3, 14 y 15, Sansón, mire, Dalila, usted conoce a Dalila, pero antes de Dalila hubo otras. No crean que Dalila fue la única. ¿Sí? Hubo otra. Incluso, si usted lee, y me va a decir si estoy en lo correcto o no, el que leyó, el que lea en la semana, una de sus novias la matan por culpa de él junto con su familia. Imagínense el Sansón cómo era. El Sansón, todos los filisteos le tenían miedo. Yo creo que si Sansón fuera en esta época y tuviera TikTok, o sea, yo creo que decía, tal día, ¿qué soy? 31, mañana 1 de febrero, en los arcos del malecón voy a matar 1000 filisteos. Y se llenaba el malecón, por ir a ver la fuerza de Sansón, porque todo el mundo se maravillaba. Usted puede leer en 14 y 15 que un día venía un león y él, imagínese la fuerza de Sansón, que dice que venía el león y él le abrió la boca así, mire, y le reventó la quijada así. Imagínense quién puede con un león hacer eso. Tenía que ser súper fuerte. Y luego dice que con la quijada del animal mató a no sé cuántos filisteos. Así, mire, dice que de un puño de Sansón mataba no sé cuántos, Lea Jueces 14 y 15. De un puño. ¿Quién se le iba a poner a Sansón? Nadie. Y entonces Sansón se enamoró de puras mujeres que no eran de su pueblo. Puras mujeres que no eran judías. Y su papá le decía, hijo, ¿no habrá aquí en el pueblo de Dios alguien, una mujer para ti? Y él, no, papá, yo quiero esa, ándale, ve conmigo para que la pidamos. Así era Sansón, imagínense. Y entonces dice que Sansón conoce a Dalila en el versículo 16. Y hay algo clave en ese capítulo que dice, y se enamoró. Antes no se había enamorado, antes le gustaban, pero con Dalila se enamoró, ¿sí? Y entonces dice que Sansón está con Dalila y Dalila le ofrecen dinero para que les diga en qué está la fuerza de Sansón. Y Sansón le dice, no, mira, si me hicieran no sé qué y no sé cuánto, con eso se me quitaría mi fuerza. Y Dalila lo decía, venían los filisteos. Yo no sé cómo dormía ese Sansón, porque lo amarraban, tenía sueño pesado Sansón. Hasta lo raparon y no se enteró. Imagínense, era porque él vivía confiado. Cuando tú no duermes es porque tú estás preocupado, ¿verdad? Sansón no se preocupaba. Él decía, así yo esté dormido, si vienen contra mí, yo me paro y taca, y rápido. Él vivía confiado. Él tenía paz en su vida, él no se preocupaba. Por eso tenía el sueño así como súper pesado que no sentía nada, ¿sí? Pero dice que en la tercera ocasión, porque Dalila, pues era buena la Dalila para convencer. Oh, no, es que tú no me quieres. Yo creo que hasta le lloró. Si es que si de verdad me quisieras, me dirías en qué está tu fuerza, pero tú no me amas. Y entonces Sansón yo creo que debe haber dicho, bueno, le voy a decir,
Pero imagínense el Sansón. La Biblia no lo dice, pero yo pienso. Yo creo que Sansón dijo, yo creo que si, porque mire, él dijo primero que si lo ataban con no sé cuántas cosas, que no le pasaba nada. Y vinieron y lo hicieron. Y él vio que lo hicieron. Y dice que se levantó y así como que si fueran un pelo, así se los quitó y taca, los mató a todos. Y vino otra vez y le volvió a decir a Dalila una forma y le volvió a hacer y no pasó nada. Entonces yo creo que Sansón se olvidó de su identidad, que su madre le había dicho. Y le dijo, hijo, nunca te cortes el cabello. Porque el Señor me pidió eso para ti. Una cosa a Sansón le había pedido Dios, que no se cortara el cabello. Y su mamá se lo dijo. Y yo creo que Sansón dijo, yo soy fuerte, con pelo y sin pelo, yo soy Sansón. Y se lo dice a Dalila, aún sabiendo que se lo podían cortar. Y que se lo cortan. Y llegan los filisteos. Y dice ahí la Biblia, dice que Sansón dijo, me levantaré como las otras veces y los venceré. Pero la Biblia dice algo bien fuerte. Quiero que vayamos ahí en Jueces 16:20. Jueces 16:20. Josué, Jueces, Ruth. Antiguo Testamento. ¿Ya? Ok. Y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que qué. Qué fuerte. Imagínate, él no sabía. ¿Saben por qué? Porque él no tenía una relación con Dios. Que ni siquiera se dio cuenta cuando Dios ya no estaba con él. Y muchos caminamos en esta vida sintiendo que Dios va con nosotros, pero realmente no está con nosotros. Hermano, perdón lo que le voy a decir, pero así es a veces. No, sí. Yo conozco gente que no de esta iglesia. En esta iglesia no pasa eso. De otro lugar, en otro país, en otro mundo, que dice, yo no ocupo ir a la iglesia, yo sé la Biblia, yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Dios tiene para mí, yo confío en Dios, pero no se ha dado cuenta que tiene mucho tiempo que la presencia de Dios ya no está ahí. Tiene un don, pero no tiene presencia. ¿Sí? Y entonces dice, Jehová ya se había apartado de él y ni siquiera se enteró. ¿Y saben qué es lo peor? Que le sacaron los ojos. Imagínense la rabia de esa gente hacia Sansón, que dice que le quitaron los ojos. Imagínense el dolor. Y él la impotencia de decir, ¿qué pasó? Pero le voy a decir una cosa más fuerte. Antes de esa cosa fuerte quiero decirle, Dalila no fue la primera por la que Sansón pasó, ¿sí? Fue la gota que derramó el vaso. Dalila fue la gota que derramó el vaso. Hermano, hay que examinarnos. En la semana, Bonnie mandó un salmo que decía, examina mi corazón. No sé si usted lo leyó. Dice, escudriñarme es hacerme así, como buscar. Y quita de mí lo que no sea bueno. ¿Sí? Entonces, Dalila no fue la primera. A lo mejor la Dalila que nosotros tengamos no es la primera. Pero no lleguemos a la gota que derramó el vaso. ¿Sí? Y luego dice, Sansón ya había tomado malas decisiones. ¿Sí? Pero hay algo muy importante, si usted lee Jueces 13, 14, 15 y 16, que ninguno de esos capítulos, sino hasta el final del 16, Sansón nunca había orado a Dios. Nunca. Él era fuerte porque su mamá lo consagró. Él era fuerte porque tenía una promesa. Él tenía fuerza y esa bendición para él, su fuerza era su bendición, porque su mamá había pagado el precio.
pero él nunca había orado a Dios. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo soy maestra y yo tengo alumnos que yo digo, ese muchacho tiene un potencial, pero es flojo. Tiene el don, pero no tiene presencia. Y hay muchas personas que anhelamos el don. Pero ¿qué cree, hermano? Que el don se recibe en la presencia de Dios. En la presencia de Dios recibimos el don. Y te voy a dar un ejemplo en mi vida, por ejemplo. Yo, de niña, yo quería cantar en la iglesia. Y un día fui con un pastor de alabanza y me dijo, uy, no, Raquel, no me dijo así, pero me dijo, no cantas. Cantas muy feo, no cantes. Me acuerdo que se usaban cassettes y me grabó así. Me dijo, bueno, supongamos que digo, Grecia, pásale, estás. Y empieza a cantar Grecia bien emocionada porque quiere cantar. Me acuerdo que era un festival del Día de las Madres. Y cuando terminé de cantar ya le puso stop y le dio play para que yo me escuchara. Y me dijo, sí escuchas, se oye muy mal. Tú mejor sigue siendo panderista, para cantar no. Y por años yo cargué eso, dije, yo nunca voy a cantar, yo canto horrible. Y sí cantaba horrible, hermano, la neta. No, sí, la neta sí, ¿eh? Ya porque usted me conoció con la presencia ya. Pero yo le decía a Dios cuando yo cantaba en la iglesia, porque solo éramos Alejandro y yo cuando iniciamos. Y yo me acuerdo que yo cerraba mis ojos y yo decía, Señor, que no cante yo, sino que cantes tú. Imagínese que llegué a cantar tanto que el pastor, que era el que cantaba, ya no canta. Y ahora canto yo. Ya no quiero cantar, no es cierto. Pero es Dios. ¿A qué me voy con ese ejemplo? Hermano, yo de verdad cantaba así como más feo que ahorita. No canto bien ahorita, pero cantaba peor antes. O sea, cero afinada. ¿Sí? Tal vez Efi sí le tocó escucharme en mis tiempos. ¿Verdad, Efi? Magali no está, también ella tuvo que sufrir las consecuencias. No, pero a lo que voy es que en la presencia está el don que tú quieres. Lo que tú tanto anhelas en tu corazón está en la presencia de Dios. Jueces 13, 14, 15 y 16 nos habla la historia de un hombre muy fuerte, de un hombre que su mamá lo consagró, pero nunca oró a Dios, sino hasta que está ya sin pelo, sin ojos, derrotado en la cárcel, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice 16:28. En su momento más bajo, cuando ya no tenía nada, entonces Sansón se acordó que había un Dios que le había dado lo que él tenía. Y en el capítulo 16, versículo 28 dice, entonces, ¿qué dice? Clamó, no solo oró, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Fíjese su oración. Su oración no estaba muy bonita, ¿sí la ven? Su oración era venganza por sus ojos. No por su ministerio, no por lo que Dios tenía para él, porque había perdido los ojos. Ni siquiera por la fuerza. ¿Cuántas veces somos egoístas y venimos delante de Dios y solamente pedimos por lo que nos conviene y necesitamos y no lo que realmente debemos? Pero fíjense lo que dice el siguiente verso. Dale al siguiente. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio, solo los que descansaban la casa, y echó todo su peso sobre ella, de su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Siguiente. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza
y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir, fíjense, los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Cuando clamó a Dios, hizo más que cuando solo caminó en sus fuerzas. Si tú clamas a Dios, vas a hacer mucho más que en tus propias fuerzas. Pero para eso tú tienes que saber quién eres tú como hijo de Dios. Sansón es una historia extraordinaria, pero te muestra un hijo sin identidad. Un hijo que no sabía quién era su padre. Un hijo que tenía una bendición que nunca pagó por ella. Que no hizo nada por tenerla, mas sin embargo la tenía. Pero cuando él reconoció quién era en Dios, hizo mucho más que todo el tiempo que estuvo vivo. Imagínate eso. Hermano, yo te invito en esta tarde a que tú camines en el Señor, confiado en quién eres tú como hijo de Dios. Porque si tú sabes quién eres como hijo de Dios, no sabes todo lo que Dios puede hacer por ti. Todos los que son papás aquí, ¿sí o no? Me van a decir si no es mentira. Si es mentira, me dicen, pastora, eso es mentira. ¿Sí o no ustedes como padres ven a sus hijos y ven un futuro? Porque tú ves qué talentos tienen, para qué es bueno, qué les sale mejor, pero también sabes cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Pero también sabes que no puedes ejercer tu voluntad cuando ellos son grandes. Y cuando se equivoca, tú dices, yo sabía que se iba a equivocar. Pero no le dije porque pues ellos se tienen que equivocar. ¿Sí? Hermano, el pastor y yo, a ustedes como hijos, les vemos un potencial. Y vemos lo que Dios puede hacer por ustedes. Esa silla está corta con lo que Dios tiene para ti, hermano. Aquí estás recibiendo, estás aprendiendo, pero Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene mucho más. Como hijos de esta casa, el pastor y yo los vemos grandiosos, ustedes no saben. A cada uno de ustedes yo les podría decir, pero de nada sirve que yo les diga, usted tiene que descubrir